¿Qué tal, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Dios me los bendiga grandemente. Amén. Vamos a hablar de algunos debates bíblicos que hasta hoy cada uno toma más fuerzas en sus propias ideologías, pero que a la final no muestran seguridad y respaldos bíblicos en sus argumentos, y es que hablo de la Trinidad y los unitarios o unicitarios, ideología que hasta hoy persisten en su arrogancia. Y hablaremos también del concepto unicidad de Dios y sus diferencias con el concepto de los demás temas, y el cual de esta es la verdadera. Pero antes, vamos a entender los términos de cada palabra. Empecemos por los trinitarios. La palabra trinitarios proviene del latín trinitarius, que a su vez deriva de trinitas, que significa Trinidad. La raíz de esta palabra es tres, que significa tres. En resumen, trinitario se refiere a algo relacionado con la Trinidad, un concepto teológico que describe la naturaleza de Dios como una entidad divina única en tres personas. En el contexto de la teología trinitaria, la palabra trinitario se refiere a aquellos que creen en la doctrina de la Trinidad, que describen la naturaleza de Dios como una entidad divina única en tres personas: Dios Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina fue desarrollada en el siglo IV y se fundamentó en la teología cristiana desde entonces. La Orden de los Trinitarios, hablando del catolicismo, conocida como la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, fue fundada en 1194 por Juan Gil de la Mata. La orden se dedica a la redención de los cautivos cristianos, jugando un papel importante en la historia de la Iglesia Católica. A lo largo de la historia ha habido varios movimientos religiosos y sectas que se han identificado como trinitarios, como los trinitarios medievales, que buscaban una comprensión más profunda de la Trinidad. En resumen, la palabra trinitario se refiere a aquellos que creen en la doctrina cristiana de la Trinidad, o a miembros de la orden religiosa de los trinitarios. La palabra tiene sus raíces en latín y ha evolucionado a lo largo de la historia para describir diferentes contextos teológicos y religiosos. La Trinidad sigue siendo un concepto en teoría fundamental en la teología cristiana, y el orden de los trinitarios continúa trabajando en la redención de los cautivos y en la promoción de la fe cristiana. Pero ¿será esto cierto? Ahora hablemos de unitarios o unicitarios. La palabra unitarios proviene del latín unitas, que significa unidad. En el contexto de la teología cristiana, los unitarios son aquellos que creen en la unidad de Dios, es decir, que Dios es uno solo, o sea, una sola persona y no una unidad trinidad. La palabra unidad significa es estar unidos, pero Dios no dice que está unido a alguien o a algo. Ahora, en el unicitarismo cristiano tiene sus raíces en la teología cristiana primitiva y se desarrolló en diferentes periodos y lugares a lo largo de la historia. Ahora, el unicitarianismo se refiere a la creencia de que Jesucristo es una sola persona que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pero que no se pueden separar. Esta perspectiva cristológica se basa en la idea de la unidad de la persona de Jesucristo, que es totalmente divina y totalmente humana. La palabra unicitario se basa en dos identidades, la cual expresa que Dios necesita de alguien o algo para ser Dios, lo cual Dios muestra todo lo contrario en Juan 3:16, porque fue Dios quien creó y decidió enviar para la salvación de la humanidad. Si Jesús es Dios, como Dios puede tener dos identidades si su palabra dice ser único? Ahora hablemos del concepto unicidad de Dios y presten mucha atención a la gran diferencia del resto de las teorías anteriores. La palabra unicidad de Dios se refiere a la creencia de que solo hay un Dios verdadero y que no hay otros dioses o deidades iguales a Él. Esta creencia es fundamental en muchas religiones, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. El concepto de la unicidad de Dios tiene sus raíces en el antiguo Mesopotamia y Egipto, donde se desarrollaron las primeras religiones monoteístas. Sin embargo, la palabra unicidad de Dios como tal es un término teológico que se ha desarrollado a lo largo de la historia. La Biblia es una de las fuentes más antiguas e influyentes para la creencia en la unicidad de Dios. En el Antiguo Testamento se encuentra la declaración de Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta declaración se conoce como el Shema y es una de las más importantes afirmaciones de la fe en Dios. A lo largo de la historia, el concepto de la unicidad de Dios se ha desarrollado y refinado en diferentes tradiciones religiosas. En el judaísmo, la unicidad de Dios se considera un principio fundamental de la fe. En el cristianismo, la unicidad de Dios se ha mezclado entre Trinidad, unitarios y unicitarios, que describe a Dios como una entidad en tres personas o un ser por medio de otro ser. La palabra unicidad de Dios se refiere a que solo hay un Dios verdadero, no hay otros dioses o deidades iguales a Él.
Dios es único, no hay nada igual a Él, en términos de poder, autoridad o naturaleza. Dios es único, incomparable, no hay nada que se pueda comparar con Él. La palabra unicidad de Dios es un término teológico que se ha creado para describir esta creencia, al igual que los demás términos, pero a diferencia, este término de unicidad de Dios es un término con bases bíblicas, siendo un concepto que se ha desarrollado a lo largo de la historia para describir la naturaleza de Dios. La unicidad de Dios implica que es un concepto fundamental en muchas religiones, que se refiere a la creencia que solo hay un Dios verdadero y que no hay otros dioses o deidades igual a Él. A continuación veremos lo que la Biblia contradice y respalda de estos términos teológicos. Empezamos por Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué afirma el texto sin interpretaciones previas? Antes de meter doctrinas, veamos qué dice. Dios ama el mundo, Dios da a su Hijo unigénito. Jesús es enviado para ser entregado. Jesús no se entrega, cumple su misión. Dios deposita la fe en Jesús para que todo el que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. No dice Dios es tres personas y envió a una de ellas como hijo, o que el hijo sea coeterno o consustancial, que Dios se haya dado a sí mismo. Los trinitarios leen Juan 3:16 de lo siguiente: Dios, Dios Padre, Hijo, ungido, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad. El Padre envía al Hijo que ya existe eternamente como Dios. El trinitario entiende aquí, Dios no muere, muere Dios Hijo en su naturaleza humana. Hay distinción de personas, pero una misma esencia divina. Pero el problema es lógico: si el Hijo es Dios en el mismo sentido que el Padre, entonces Dios se da a sí mismo, lo cual no está escrito. El verso presenta una relación clara de superioridad. Uno da, otro es dado. Un Dios único y uno que obedece la voluntad del otro, o sea, de Dios Padre. Los unitarios entienden Dios es uno solo, el Padre, y se entregó a la humanidad como Hijo, pero aquí hay algo contradictorio, lo cual el verso en su origen no expresa. Ya que la palabra unigénito significa engendrado, no es el mismo. Aquí está la falla lógica de los unitarios. La Biblia lo respalda, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Para el unitario, Dios se envía a sí mismo, pero el sacrificio real está en que Dios se entrega lo más amado de Él, que es su Hijo. No se entrega a sí mismo. El problema del término hijo: si Jesús fuera Dios mismo en sentido literal, ¿cómo puede Dios tener un hijo que también es Dios a la vez? ¿Cómo puede Dios ser enviado? ¿Cómo puede Dios morir? ¿Cómo puede Dios orar a Dios? Juan 3:16 no crea estos conflictos. Las teologías presentes sí las crean. Unigénito no significa Dios eterno. La palabra griega monogétis significa engendrado como único singular en su clase. Nunca significa coeterno, consustancial o segunda persona de una trinidad. La contradicción bíblica está en todo el Evangelio de Juan. El mismo Juan afirma que Jesús dijo, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 14:28, el Padre mayor es que yo. Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Esto confirma que Juan 3:16 no enseña Trinidad ni unidad, sino la relación Padre-Hijo real como uno. Juan 3:16 encaja perfectamente con la unicidad de Dios bíblicamente hablando. No requiere otra explicación para entenderse como trinitarios o unitarios. La unicidad de Dios presenta a un Dios único que ama a un Hijo verdadero que es entregado por Él. El concepto trinitario no nace del texto, sino que es insertado en el siglo después, al igual que el concepto de unitarios. Hechos y Pablo son el mejor terreno para este análisis, porque ahí vemos la fe apostólica en acción. Antes del concilio, sin lenguaje trinitario ni unitario, sin fórmulas filosóficas. Empezamos por Hechos. El mensaje apostólico real nunca fue trinitario ni unitario. En Hechos hay sermones, conversiones, bautismo, defensa doctrinal ante judíos y gentiles. Ni una sola vez aparece Dios trino, tres personas consustanciales o coeternos, uniéndose a otra coalición. Si la Trinidad o unitarios fuera esencial para la salvación, ¿cómo es posible que jamás la predicaran? Hechos 2:22-24, Pedro dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con milagros, prodigios y señales de que Dios hizo por medio de él. No se trata de seres ni una unidad en un contexto pluripolar, sino de ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Así como Cristo dejó de vivir para que viviera la voluntad de Dios en él, y a través de la fe en Cristo depositada por Dios, la voluntad del Padre reina en mí ahora. Uno solo entre Dios y yo mediante su Hijo, reinando el Espíritu de Dios en mí. Amén. Jesús es intermedio y Dios es quien actúa. La misión de Dios es por medio de Jesús. No dice Dios hecho hombre, segunda persona. Dice Dios obra a través de un hombre hecho. 2:32-36. A este Jesús resucitó Dios
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús, el mismo Dios del Antiguo Testamento, un Hijo distinguido, ninguna Trinidad. Hechos 7:55-56, la visión de Esteban fue Jesús a la diestra del Padre. No dice Jesús como Dios, dos personas coeternas, posición de autoridad concedida, no identidad odontológica. Pablo, el apóstol de la teología y sin distorsionar nada, 1 Corintios 8:6. La confesión paulina: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Si Pablo fuera trinitario, este era el lugar perfecto para decirlo, pero Pablo define al único Dios y el Padre define al Señor Jesucristo como el Salvador. Distinción clara, sin igualdad odontológica, Efesios 4:5-6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. No dice un Dios y tres personas, dice un Dios y Padre. 1 Timoteo 2:5, y esto es demoledor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si Jesús fuera Dios, no podría mediar entre Dios y los hombres. Romanos 15:6, glorifiquéis a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí se glorifica a Dios y a Dios al mismo tiempo. Solo si Jesús no es Dios mismo, entonces Hechos 17:24-31 es real. En Atenas, Pablo predica a filósofos griegos. Si alguien iba a usar lenguaje filosófico, era aquí. Pero Pablo dice, Dios es uno, Dios creó, Dios juzgará, Dios resucitó a un hombre por medio de un varón a quien designó. Aquí no hay nada de Trinidad. El Espíritu de Dios en Hechos y Pablo, el Espíritu es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Nunca una tercera persona que recibe oración a alguien distinto que tenga trono propio entre sí, ni uniéndose a alguien más, sino que Él es uno solo uniendo. Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu, nadie derrama una persona. El patrón constante en Hechos y Pablo siempre vemos Dios el Padre, Jesús el Mesías, Señor exaltado, Espíritu, lo que procede de Dios, nunca una igualdad trina o igualdad en unidad. La fe apostólica fue monoteísta, estricta, teológica, no trinitaria, centrada en Dios como Padre, Jesús como intercesor para exaltar el Espíritu de Dios. Si Jesús fuera Dios en sentido literal y hablando de los unitarios o solo Jesús, entonces Jesús nunca sería subordinado, nunca tendría Dios, nunca sería enviado, nunca oraría, nunca sería exaltado, nunca sería mediador. Veamos los textos que prueban exactamente lo contrario. Juan 1:1, el verbo era Dios. La traducción directa y honesta es: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ahora vemos frase por frase tal cual lo expresa el verso en su expresión original. Vemos que la palabra logos significa palabra y palabra fue cambiada por verbo. Esto quiere decir que la palabra logos al traducirse no dice Jesús en su significado real, es la palabra en la Biblia. Palabra significa pensamiento expresado, voluntad de Dios. Esto quiere decir que la palabra logos al traducirse no dice Jesús en su significado real, es palabra. En la Biblia palabra significa pensamiento expresado, voluntad de Dios, mandato creador, propósito divino. Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Isaías 55:11, así será mi palabra, no volverá a mí vacía. La palabra no es Jesús, es su expresión divina de Dios. Ya analizamos Juan 1:1 y vemos que el Logos no es Jesús. Dios aquí describe su naturaleza en palabra, no identidad personal. El verso no dice Jesús era Dios. Juan 1:14 aclara, la palabra se manifestó en carne. Dios se expresó en Jesús, no que Jesús sea el Dios absoluto. Juan 8:58, antes que Abraham fuese yo soy, argumento trinitario. Jesús dijo, yo soy Yahweh. Problema, yo soy, ego eimi. Se usa muchas veces en la Biblia sin implicar deidad. El contexto de hablar preeminencias mesiánicas, no de identidad odontológica. Juan 9:9, yo soy, ego eimi. Dicho por un ciego, Jesús afirma existencial en el plan de Dios. No que sea Yahweh. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿uno en qué? Juan 17:21-23, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces, si Jesús es Dios, el que se hace uno con Él es Dios también, ¿cierto? Como lo expresa en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, ¿nos volvemos Dios cada quien? Uno solo, unidad, propósito, voluntad, no identidad. Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Tomás no formula doctrina, es una exclamación, no una definición odontológica en la Biblia. Los representantes de Dios podían ser o pueden ser llamados Dios como representantes del mismo, y ese es el error en que caen todas estas doctrinas erradas. En Éxodo 7:1, te he puesto por Dios delante de Faraón. Salmo 82:6, vosotros sois dioses. Llamar Dios no convierte en el Dios absoluto. Además, Juan 20:17, el mismo capítulo, subo a mi Dios.
Dios no tiene Dios. Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice Jesús es Dios, dice la plenitud de Dios habita en Él. Colosenses 1:19. El Padre agradó que en Él habitase toda la plenitud. Dios habita, no se convierte en la persona. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, no dice Cristo era Dios. Filipenses 2:6. En forma de Dios, texto más abusado teológicamente. Forma, que significa morphos, esencia, no dice era Dios, dice que no se aferró a esa condición. Además, Filipenses 2:9, con lo cual Dios lo exaltó. Dios no es exaltado, Dios no recibe nombre, Dios no es recompensado. Hebreo 1:8, tu trono, oh Dios, cita del Salmo 45, un salmón real, lenguaje representativo. El mismo capítulo, Hebreo 1:9, por lo cual Dios, tu Dios, te ungió. Otra vez Jesús tiene Dios aquí. Isaías 9:6. Dios fuerte, Padre eterno, títulos funcionales, no identidad odontológica. En hebreo, Padre, protector, originador. Isaías 22:21, será Padre para los habitantes de Jerusalén. No era literalmente su Padre. Isaías habla del Mesías, no de una Trinidad. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Representación perfecta. Juan 12:45, el que me ve, ve al que me envió. Colosenses 1:15. Imagen del Dios invisible, imagen, identidad, verso que destruyen definitivamente Jesús como Dios. Juan 17:3, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús se excluye a sí mismo de él. Único Dios, Primera de Corintios 8:6, un solo Dios, el Padre. Pablo define quién es Dios aquí. En Primera de Timoteo 2:5, un solo Dios, un mediador, Jesucristo hombre. Juan 14:28, el Padre mayor es que yo, Dios no tiene superior. Apocalipsis 3:12, Jesús dice 4 veces mi Dios. No existe un solo verso que diga claramente Jesús es el Dios absoluto. Sí existen decenas que dicen Dios envió a Jesús, Dios lo exaltó, Dios actuó por medio de él. Jesús tiene Dios, Jesús es mediador. Jesús es hombre, el dogma Jesús, Dios no nace del texto, nace de lecturas forzadas y acumuladas. La Biblia enseña clara. Un solo Dios, un solo mediador, un Mesías glorificado, un espíritu que procede de Dios. La verdadera doctrina es ser uno solo mediante la palabra de promesa dada a conocer, la salvación por medio de la sangre de Cristo. Dios nadie lo ha visto, mas su palabra testifica de que Él y Jesús lo afirman y el Espíritu de Dios nos responde.